con la conducción de Abel Cornejo. Aquí comienza Güemes ante la historia. Programa destinado a propagar la gesta del gran héroe nacional argentino. Güemes ante la historia. Con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Salta, Biblioteca Dr. Atilio Cornejo y LRA 4, Radio Nacional Salta. Güemes ante la historia. Buenas noches Salta, buenas noches Milagros. Buenas noches Abel, buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio Nacional. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien y en una tarde-noche muy especial porque como habías prometido que ibas a cantar, hoy lo vas a hacer. Penúltimo programa de Güemes ante la historia. Voy a cantar una samba que se llama La Poncho Colorado, que le hizo famosa en su momento Roberto Rimoldi Fraga. La letra es de Antonio Nela Castro y la música de Hilda Herrera, una gran música y compositora argentina. Así que tengo que empezar cantando porque después tengo que seguir hablando, entonces no se puede hacer las dos cosas a la vez. La Poncho Colorado, interpretada por Abel Cornejo. A ver. Don Martín, no habrá ninguno que duerma, pues le ha de velar el sueño toda la tierra despierta, pues le ha de velar el sueño toda la tierra despierta. Que monten los infernales la guardia de las estrellas y los ponchos colorados cubran toda la frontera y los ponchos colorados cubran toda la frontera. Corazón de Guayacán, Don Martín Miguel de Güemes, por la falda de los montes, baja tu nombre a machete, por la falda de los montes, baja tu nombre a machete. Su corazón de caudillo cayó en la tierra caliente y un Padre Nuestro de bombos resuena el monte su muerte y un Padre Nuestro de bombos resuena el monte su muerte. Porque los gauchos de Salta, los gauchos de Martín Güemes, llevaban cuando peleaban una zamba entre los dientes. Llevaba cuando peleaban una zamba entre los dientes. Corazón de Guayacán, Don Martín Miguel de Güemes, por la falda de los montes, baja tu
nombre a machete por la falda de los montes, baja tu nombre a machete. Qué lindo, Abel, escucharte cantar. La verdad que siempre gusta, emociona y es un hermoso gesto. Me ha hecho transpirar la samba, pero bueno, es el penúltimo programa y ahí teníamos que cantar. Y anda contando vos qué es, para volver al tiempo atrás, lo que tenés para decirnos hoy. Todos se habían guarecido. La plaza de armas había sido desalojada. Una sensación de pánico y abandono flotaba en el aire de la ciudad de Salta. Los conjurados decidieron cruzar el Tagarete de Tineo y marchar hacia el norte para acantonarse en el Campo de la Cruz. Sentían que por todas partes podía aparecerse Güemes de repente, como si fuese un espectro. El mismo escenario que antes se llamaba La Tablada y que Belgrano, después del triunfo del 20 de febrero de 1813, había denominado Campo del Honor. Por ese mismo lugar habían tenido que salir con la cabeza gacha y el orgullo herido Pío Tristán, La Serna y Ramírez Orozco. Ese sitio ya era un lugar histórico. Mientras tanto, Güemes, que sabía que no podía perder un instante y como uno de los rasgos fuertes de su carácter era aprovechar la experiencia, al igual que Belgrano en 1813, por consejo de Apolinario Saravia, entró por Chachapoyas y se apostó en la casona de Castañares, uno de sus cuarteles generales, cedido por el viejo patriarca don Pedro José Saravia. Le vamos a recordar dos cosas a nuestra audiencia. Ese campo de la Tablada, el campo del Honor o el campo de la Cruz es el que está sobre Avenida Arenales, un recuerdo heroico de nuestra Salta que es aprovechado para pasear, para distintas ceremonias militares, para hacer gimnasia. Para la jura de la bandera. Para la jura de la bandera, exactamente, ahí quería llegar y ojalá se conserve muchísimos años más así. Tiene a un costado ahí unos postes eléctricos que lo afean, pero algo que lo embellece mucho, que es una gran avenida de Yuchanes que tiene la avenida Arenales en su recorrido de oeste a este en la ciudad. Para que la audiencia se ponga a tono, recordemos que Güemes está volviendo después de la guerra del Tucumán, donde ha sido derrotado. Empiezan sus momentos finales. Estamos en las 3 de la tarde del 31 de mayo de 1821 y dice que una tensa calma inmovilizaba toda la escena. La tarde era fría y destemplada como el preanuncio de un junio lúgubre y sombrío. Todos estaban enfundados en sus ponchos, los integrantes de la Patria Nueva en sus elegantes capas. Para muchos de los que se cobijaban en las derruidas paredes de adobe de sus ranchos, había regresado a protegerlo el padre de los pobres. A pesar de las infamias, las calumnias, las intrigas, las difamaciones contra su honor, Güemes era un hidalgo que a nada temía y jamás se hubiese lanzado sin aviso sobre su ciudad, a la que amaba con pasión incontenible. Vamos a recordarle otra cosa a la audiencia. Esta es la quinta invasión realista a Salta a la que va a venir. Güemes se distinguió en que jamás luchó dentro de la ciudad de Salta. Él preservaba la incolumidad de la ciudad por sobre todas las cosas. Él se sentía uno de esos jirones arrancados para envolver a Salta, dijo su madre años más tarde. Es como si fuese un poncho protector, ¿no? Esa figura de ese Güemes final que estamos describiendo. Aunque se hubiese convertido en el nido de sus enemigos, Güemes consideraba a Salta el ábside de su ser. ¿Vos sabés qué es el ábside? Nadie sabe qué es el ábside. Contanos. Y esta que es una provincia tan creyente, el ábside
es la parte más alta de los altares, ¿no? Eso es el ábside en arquitectura. Fue así que luego de alinear a todas sus milicias gauchas en temeraria señal de ataque se puso al frente, y fue entonces que los exaltados conjurados de hasta hace unas horas, acudieron a admirar la imagen del caudillo en toda su dimensión, montando mansamente su caballo, por lo que decidieron enviarles parlamentarios para evitar un baño de sangre. Pero fíjate lo que hacen los enemigos de Güemes, qué cosa más artera. Recordemos que ya Güemes había tenido varios atentados contra su vida. Esta vez envían a un emisario que se llama Bonifacio Huergo, un porteño que se había afincado en Salta y se había casado con una dama de la casa de los Sarabia Tejada. Pero ni aun en momentos solemnes la perfidia tiene descanso. Y en el cenáculo más reducido de la Patria Nueva se había decidido que alguien debía asesinar a Güemes. Antes habían tenido su propio Judas con Panana y habían fallado. Ahora recurrían a los servicios de un forastero. Ninguno de los conspiradores era capaz de enfrentar frente a frente al líder gaucho, como hombres, y tenían la osadía de llamar cobarde a Güemes. Esto es una cosa notable, ¿no? Cuando el caudillo ve venir a Huergo, por supuesto que nunca se hubiese esperado que venía a matarlo, y dio la orden a su escolta de que se quedaran quietos en el lugar, que no lo siguieran, como si Güemes hubiese presentido algo, ¿no? Apuró a su caballo y se adelantó a recibirlo. Huergo, embozado en su capa, traía oculto un trabuco amartillado. Un trabuco es un viejo revólver de cañón semilargo, listo para dispararle bajo la capa en forma artera. Una actitud infame y aleve. Se inició el diálogo en términos amables y sin que Güemes pudiera siquiera sospechar la acechanza. Huergo le disparó el arma sin dar en el blanco. Acto seguido, el pavor se apoderó de Huergo. Tiró la rienda de su caballo y se dio a la fuga en alocada carrera. Güemes también reaccionó de inmediato luego la súbita sorpresa y salió en su persecución a campo traviesa con tal decisión que cuando lo alcanzó, ante los gritos de misericordia de Huergo para que no cegara su vida, sonriente sacó su sable y le desgajó a sablazo limpio la capa al homicida, dejándolo escapar. Desde lejos, sus gauchos revoleaban sus ponchos con una inocultable emoción y lo vivaban. Para muchos de ellos se había vuelto un ser mitológico, aunque solo tenía 36 años. Se produjo entonces el desbande generalizado en la ciudad, porque sin duda habían apostado a que Huergo pusiese fin a la vida de Güemes, al tirano que tanto aborrecían, como decían ellos. Güemes a lo lejos sonreía al ver las caras despavoridas que corrían sin dirección hacia todas partes, sin que siquiera se hubiera disparado una sola bala. La mujer de Huergo, Trinidad Sarabia Tejada, había sacado al balcón un cuadro de la Virgen del Rosario en señal de clemencia y gritaba hasta enronquecer: vuelvan, no abandonen las trincheras. Pero Huergo ni volvió. A las 4 de la tarde, en medio de un elocuente silencio, rodeado de sus capitanes más fieles, de sus gauchos y de la gente pobre que, conmovida hasta el llanto, lo veía entrar otra vez a ocupar su sitial de gobernador, el general Martín Miguel de Güemes recuperó el mando gubernativo de la provincia de Salta en la sala capitular del Cabildo para justificación de quienes habían intentado mancillar su memoria. Güemes permitió algunos saqueos, es cierto eso, de los comercios que habían solventado y apoyado desembosadamente a los conjurados. Quería hacer tronar el escarmiento. No dijeron jamás sus detractores que Güemes fue incapaz de obrar como lo habían hecho los vencedores con Liniers, con Martín de Álzaga, con el mariscal Vicente Nieto, con el general Pizarro o con el comandante Borges. Güemes jamás tomó represalias con sus enemigos. Fue el error excusable de un hombre con el ánimo caldeado, pero si lo compara con el resto de los procederes de la época, parece más cercano a la futilidad que al enojo. Ese desbande no llegó a durar ni una hora, porque, amante del orden irrestricto, el caudillo dispuso que inmediatamente se recuperase la calma, se diera tranquilidad absoluta al vecindario y que la gente no tuviera temor. Estará sonando, ya vamos a seguir con el relato, estará sonando por ahí cerca la zamba de la viuda.
o todavía no estará? Ahí va a venir la viuda y yo te voy a hacer una pregunta. A ver. Esto que estás contando, que estás relatando, es una tradición oral. ¿Cuáles son las fuentes que cuentan la historia esta? Esta es la fuente principal que se sigue en la mirada de Güemes. Siempre el eje de la mirada de Güemes fue Bernardo Frías, Atilio Cornejo, el profesor Luis Oscar Colmenares, y una joven escritora salteña, joven aún y amiga, Violeta Herrero, que sigue los pasos finales de Güemes en forma casi fidedigna. Ahora vamos a empezar a escuchar seguramente ya está llegando la samba de la viuda por ahí, para que pueda recitar, y después te cuento otro episodio que es el que va a desencadenar la quinta invasión realista y con ello el final de Güemes. Hoy vamos a leer una poesía cuyo título es Güemes, que también es de tu autoría y que dice así. A ver. Invicto guardador de las fronteras, altivo soñador de las estrellas, tu férrea voluntad inclaudicable fecunda las entrañas de la tierra. Quisiste una nación confederada, de igualdad, dignidad, inveterada. Tus guerrillas lucharon sin descanso desde el ronco rumor de las quebradas. Joven jefe de espíritu bravío, rechazaste desde honores hasta ofertas. Vencedor en soledad, estremecido, tus huestes marcharon a la guerra. Soflama de luz en el destino marcaron tu rumbo libertario, tomando hasta el cañón de la Justina o en cada invasión con tus corsarios. Desde tu pedestal de roca viva pareces divisar el horizonte y Salta te encumbró allí para siempre, mirando ponientes y arreboles. Los vientos de las cumbres se detienen, los ríos paralizan sus caudales, los bombos que se escuchan a lo lejos anuncian tu presencia cada tarde. La vida que viviste de utopías, sin treguas ni descanso hasta tu muerte, nos guía en el sendero de los días buscando la unidad del continente. Sufriste el silencio y la calumnia, se impuso la ausencia de tu nombre. Bendita la memoria de los pueblos que honra las proezas de sus héroes. Insigne director de voluntades, en padre de los pobres te erigiste. Buscaste en la conciencia americana la insignia para cada combatiente. Forjando identidad en tus consignas, incólume en los siglos resplandece. Los gauchos y las gauchas que lucharon en esta tu patria que amanece. Este es el homenaje que hace Güemes ante la historia a la figura señera del general don Martín Miguel de Güemes sobre el final de este ciclo, que cuando finalicemos no lo vamos a concluir con una poesía, sino con uno de los más grandes poetas que tuvo Salta, y por qué no la Argentina, que fue Joaquín Castellanos, tomando un párrafo de un discurso que pasó para los tiempos, llamado, como se llama este programa que de ahí toma su nombre, Güemes ante la historia, pero eso será en el último programa. El próximo viernes. El próximo viernes. Te quería contar por qué se dispara la quinta invasión realista a Salta. Olañeta estaba al acecho en la quebrada de Humahuaca. Entonces, entre los conjurados se encontraban Gaspar José de Solá y Mariano Benítez.
y van a refugiarse a la casa de doña María Magdalena Goyechea, que vivía en lo que actualmente es la Escuela Güemes, sobre la avenida Belgranos, antes conocido como Pasaje del Tineo u Orilla del Tineo. Ahora existe un Pasaje del Tineo, pero el Pasaje del Tineo era la avenida Belgrano. Le decían la tesorera a doña María Magdalena en memoria de don Gabriel, tesorero de las cajas reales. Su padre. Su padre. Y entonces cuando Güemes va a acudir a la captura de estos dos confabulados, que estaban escondidos en la casa de su propia madre, dice que la madre textualmente le dice: Martín, te voy a pedir un favor y no me lo vas a negar. Güemes le respondió: madre sabe que nunca le negué nada de lo que me pide. Recordemos que en la Salta de antes, los hijos a los padres y a sus abuelos y a sus tíos los trataban de usted. A los mayores. A los mayores. Era una forma respetuosa de cariño, dice Bernardo Frías. Entonces doña Magdalena le explicó que tenía escondido dos revolucionarios y que quería que les perdonase la vida, aun sabiendo que su hijo era incapaz de mandar a fusilar a nadie. Güemes se apeó del caballo y sonriente accedió al pedido. Doña Magdalena le gritó a los prófugos: ¿han oído ustedes lo que dijo Martín? Y volviéndose al caudillo le dijo: aquí los tienes. Güemes, fíjate el gesto, ¿no?, los estrechó en un abrazo, los reprendió por su conducta y les dijo que volvieran a estar todos juntos luchando por la causa nacional. Poco efecto tendría la clemencia del caudillo en esos ánimos entumecidos por la perfidia. Sin embargo, en su mayor parte los miembros del gobierno insurrecto escaparon hacia Tucumán, donde fueron acogidos, obviamente, por Aráoz. Otros dos caracterizados perjuros, el exministro Pedro Antonio Arias y el peor de todos, Mariano Benítez, tomaron rumbos distintos. Arias partió por el camino de las cuestas a Huachipas y de allí hacia el Tala, sitio que ya estaba bajo la jurisdicción de Aráoz. Benítez no necesitaba brújula porque ya sabía dónde ir, y así lo hizo. Directamente fue a guarecerse al campamento del máximo enemigo español de Güemes, don Pedro Antonio Lañeta. Como era de prever, todos los conspiradores se encontraron eco en Aráoz, y a ellos se le había sumado ya decididamente el comandante Alejandro Heredia, sacando a la luz las intenciones que antes habían mantenido en secreto. El 6 de junio, es decir, el día antes que lo vayan a herir a Güemes, Aráoz le mandó una intimación a Güemes, con lo cual el caudillo quedaba atenazado entre dos frentes y en peligro inminente. Olañeta lo atacaría por el norte y Aráoz con los insurrectos a sus espaldas por el sur. Fíjate cómo se va desenvolviendo, parece casi como una tragedia griega, ¿no?, el final del héroe. Volvamos el tiempo unos meses atrás. Olañeta, enterado como estaba por los enemigos locales del caudillo de sus desavenencias con el presidente Aráoz, no tardó en persuadirse de que debía invadir Salta cuanto antes, y una vez más, como otras tantas, envió a su cuñado y primo hermano Guillermo Marquiegui hacia Jujuy. Desde este suceso, el gobernador sustituto José Ignacio Gorriti se enteró el 15 de abril de 1821. Como puede verse, el asedio por el norte y por el sur era coordinado, porque recordemos en los programas anteriores, el 3 de abril Heredia había vencido en el rincón de Marlopa con las fuerzas de Aráoz, es decir, había sido vencido o había vencido. Así se pregunta Bernardo Frías. Lo había traicionado a Güemes, porque evidentemente las huestes gauchas eran infinitamente superiores táctica y militarmente al ejército de la República del Tucumán. Güemes se encontraba en su cuartel general de Rosario de la Frontera porque debía estar equidistante de ambos teatros de operaciones. El 24 de abril, Gorriti previó a noticiar debidamente el cabildo y marchó a Jujuy, y hacia el 27 de abril les había tendido un formidable cerco a las formaciones realistas que habían acampado en Zapla y no se habían dado cuenta de esta inteligente maniobra táctica.
Por su parte, Olañeta, convencido de que con su avance podía reforzar la ofensiva de Marchiegui, pensaba que era clave ocupar Salta. También fue hacia Zapla. El 29 de abril Gorriti lo tomó por sorpresa, Olañeta pudo salvarse, pero cayeron presos, mira quién, Marchiegui, el coronel Antonio Vigila, a quien tantas veces se mencionó en este ciclo, autor del triunfo llamado La sorpresa del Tejar, y el hermano de Guillermo Marchiegui, Felipe Marchiegui. El recibimiento que tuvo Gorriti en Salta fue apoteótico. En un momento crítico, otra vez el patriota inflamaba los ánimos a favor de la causa de la patria, en contrapunto de las caras enjutas y torvas de los miembros de la Patria Nueva. Gorriti había tenido la visión de desbaratar el avance por el norte y con ello también complicaba a los conjurados y a Aráoz. Olañeta inmediatamente retrocedió hacia Mojo, pero como era de carácter ladino y escurridizo, una vez más fingió una retirada total que en realidad no era tal. Sin embargo, dejó apostado en llave el comandante José María Valdés, el Barbarucho. La mujer de Olañeta, Pepa Marchiegui, presionó a su marido, sobre quien tenía fuerte ascendiente, para que invadiera Salta y liberase a sus hermanos Guillermo y Felipe. Olañeta se embarcó en la empresa, pero esta vez tomó otros recaudos. Le encomendó al Barbarucho que en vez de seguir la ruta acostumbrada por la quebrada de Humahuaca, tomara por el despoblado. ¿Qué es el despoblado? La actual ruta que va por la quebrada del Toro hacia Santa Rosa de Tastil. Y desde entonces trastornaban hacia Susques en Jujuy, y ese era un lugar que no estaba vigilado por los gauchos. Ocasionalmente los gauchos andaban por ahí. Trastornaba las altas cumbres, escabrosos senderos y desolados parajes, dice Frías. Era prácticamente intransitado. El Barbarucho condució una fuerza de alrededor de 500,000 de soldados, bien entrenados y pertrechados, y la consigna era que nadie debía ni saber ni sospechar que se dirigían a Salta. Debía explotar al máximo el factor sorpresa, y así lo hicieron. Pero todos saben que no existen grandes sorpresas sin grandes complicidades, en especial cuando la convivencia o la connivencia se basa en la delación y en la traición. Públicamente se dejó trascender que Olañeta se retiraba hacia Oruro, de manera que nadie pudiera advertir el avance del Barbarucho Valdés a Salta. Pero esto no era lo más grave. Mariano Benítez le había dado datos precisos, ubicaciones, horarios de movimientos y sitios posibles donde podía ser embocado Güemes. Hasta entonces todo había fracasado con el caudillo, pero esta emboscada final va a ser la que le va a costar su vida, pero eso será motivo del relato de nuestro próximo programa. Con esto nos vamos a despedir. Hasta el próximo viernes. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias a todos los oyentes y será hasta el próximo viernes en esto que es Güemes ante la historia.